Dios me lo bendiga grande y poderosamente en este día. Recibe poder de lo alto, recibe un abrazo de parte del Espíritu Santo de Dios que se mueve, que trasciende. Cuando nosotros comenzamos a clamar, dice su palabra, que clamemos a Él y Él responderá. Yo lo creo porque lo he vivido. Es algo que se vive y se tiene que gustar para poder probar que Él es Dios todopoderoso. Él es aquel que nos ha levantado de todo lodo cenagoso para colocarnos en la cabeza y no por cola. Recuerda que nuestro Padre Celestial siempre tiene sus brazos extendidos para ti que aún tú sientes que has caído, para ti que sientes que las fuerzas se te han acabado. Recibe esta palabra de bendición, recibe una palabra donde edificará y construirá ese camino, esa verdad y esa vida que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para la salvación y vida eterna. Y hoy la palabra nos va a hablar en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 18. Si ya la tienes ahí ubicada, te invito a que leas esta porción de la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y dice la poderosa palabra de Dios: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dices: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe y lo recibirán. Palabra de Dios, te adoramos, enaltecemos y glorificamos tu nombre porque es una palabra de poder, donde hoy nuestro Señor Jesucristo llega a nuestras vidas para secar todo árbol, toda higuera, dice la palabra de Dios, toda higuera que está impidiendo ese crecimiento espiritual, esa búsqueda, porque recuerda que aún nosotros pensamos que hay caminos que nos llevan, que pensamos que vamos en esos caminos de rectitud, pero que todo lo contrario nos llevan a caminos de maldición y de muerte. Y hoy el Señor iba pasando, relata la palabra, iba pasando y encontró un árbol sin fruto. Hoy te invito a ti, hermano, que estás ahí por medio de este canal de bendición, a que reevaluemos, a que miremos qué fruto estamos dando. Y si no lo estás dando, hoy el Señor te invita a que cortes todo aquello que no está produciendo en ti, que todo lo contrario, que está causando suciedad en ti, que debe ser ese trigo, no la cizaña, que debe ser ese trigo, que debe ser ese árbol frondoso que está plantado a orillas del río, donde sus hojas no se marchitan ni caen y que da frutos y frutos en abundancia. A ti, mi hermano, que estás viendo este video, te animo a que reevalúes, a que entremos esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a libertarnos de todo pecado. Y Él, cuando llega, hace cosas maravillosas, porque llegó al instante, vio lo que estaba causando en ti y en mí esa esterilidad, porque había esterilidad, no había frutos, simplemente hojas, simplemente suciedad. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le permitimos entrar a nuestro corazón, Él dice que toca la puerta, y si nosotros tenemos la disposición y abrimos la puerta, cenaremos junto con Él. Y cuando Él entra a nuestros corazones, comienza a sacar, a depurar, a limpiar con su Santo Espíritu todo aquello que está impidiendo que nuestra oración no sea efectiva. Porque relata aún más adelante la palabra de que Él le enseñaba a los discípulos quedaron maravillados por toda esta circunstancia. Pero ¿a qué llevó a que estas situaciones que estaban impidiendo que la espiritualidad, que ese fruto que estamos esperando en Dios muchas veces no se da? Es porque nos ha faltado tener hambre de su presencia. Nos ha faltado tener hambre de estar en la intimidad con Él. Hambre de leer su palabra.
porque recuerda que la palabra nos hace libre de toda mentira, de todo engaño. Aquel que se ciñe a través de la palabra, a través de la oración, a través de esa búsqueda en espíritu y en verdad, recibe recompensa de lo alto, porque la recompensa no viene de parte de hombre. Hoy te recuerda nuevamente Dios a través de esta palabra, viene de parte de aquel que se hizo intencional en la cruz del Calvario para pagar con precio de sangre la salvación tuya y mía, y que debemos entrar, debemos permitirle que Él llegue y nosotros anhelar que Él esté siempre en nuestra vida para que corte todo aquello que está causando piedra de tropiezo en el caminar cristiano. Hoy, hermano, esta palabra es para ti. Hoy te animo, porque cuando entramos en la intimidad con Dios, cuando entramos en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, Él va a hacer cosas que nos van a sorprender y muchos van a quedar maravillados de lo que va a realizar en tu vida. Cuando dejamos que Él obre, Él va a quitar toda aquella estructura vieja que estaba impidiendo alcanzar las bendiciones, alcanzar esa transformación, porque recuerda que ya no debemos vivir nosotros, debe vivir Cristo en nosotros, para que todo aquello que no está produciendo se seque y sea echado fuera, sin poder y sin regreso alguno en nuestras vidas. Y sigue relatando la palabra que fue al instante, cuando lanzó la palabra a nuestro Señor Jesucristo, al instante se secó y los discípulos quedaron maravillados. Y así va a ser tu vida, mi hermano. Tú que estás ahí orando y de pronto no estás viendo el resultado, no estás viendo esa gloria de Dios, no estás viendo esos resultados efectivos como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, hoy te invita el Señor a que reevalúes qué es lo que tienes ahí en tu corazón, qué tienes ahí dentro, cuál es esa higuera que tienes que secar a través de la oración, cuál es esa higuera que tienes que pedirle al Señor Jesucristo que la saque para que tu oración sea efectiva, para que tu oración para restauración de hogar, para ese empleo, para ese cambio, esa transformación, esa nueva vida que es en Cristo Jesús pueda llegar. Y eso se anhela teniendo sed y hambre de Él, para que muchos de los que están a tu alrededor entiendan de que Cristo ha llegado a hacer cosas maravillosas. Sigue relatando la palabra que Él le enseñaba a los discípulos y les explicaba que aún ellos harían cosas mayores si tuvieran esa fe. Si sacaran primeramente, entraran en ese arrepentimiento, sacaran todas las cosas que vienen contaminando tu vida, la vida de tus familiares, de ese entorno, porque recuerda que somos llamados a hacer luz para las naciones. Todo eso va a ser un plan perfecto para Dios, para alcanzar con tu oración todo lo que esté bajo la perfecta y honorable voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo le da esa enseñanza. El Señor Jesucristo le da esa enseñanza a sus discípulos, que aún que eso no era absolutamente nada, que ellos aún con la fe y la certeza iban a poder alcanzar, aún decirle a un cerro que si era echado fuera y lanzado al mar, asimismo iban a alcanzar a verlo sus ojos materializados. Hoy la palabra nos anima y nos enseña de que primeramente debemos reevaluarnos, primeramente debemos de entrar en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo para que Él sea obrando en nosotros, secando todo lo que está impidiendo este avance espiritual. Recuerda que la lucha no es contra carne, sino contra principados y huestes de maldad, y ello hay que entenderlo y establecerlo, que una oración sin fe no va a ser agradable ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Recuerda que es imposible agradar a Dios si no tenemos la fe, la convicción de lo que no vemos, pero la certeza de lo que estamos esperando. Y hoy espera milagro en ti. Si tú has sacado a través de esta palabra toda higuera que estaba impidiendo dar frutos en este caminar que Dios te ha establecido, no para ti, sino para tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra que al final termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: y todo lo que ustedes al orar pidan con fe lo recibirán. Yo sé que hoy tu oración va a ser diferente, va a ser una oración efectiva, así como nuestro Señor Jesucristo fue efectivo en todo lo que hizo, en su ministerio, en su palabra, en liberación, en sanación. Para ti que estás de pronto pasando un momento
a través de esta cuarentena de enfermedad, a través de la escasez, a través de situaciones en el hogar, llámese divisiones, contiendas, pleito con tus hijos. Hoy el Señor quiere entrar y quitar toda higuera que está impidiendo que esos frutos los veas tú realizados y materializados en tu diario vivir. Pero recuerda que es con Él, siempre dándole ese primer lugar en nuestros corazones. Cierra tus ojitos en esta hora y vamos a clamarle al que todo lo puede, porque en esta hora te pedimos a ti, mi Rey, mi Señor, tú que estás ahí sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, te pedimos que tengas misericordia, te pedimos, Padre, que seas como aquel Padre que llegó y vio lo que no estaba siendo funcional en nuestras vidas y se ha secado y se ha quitado y se ha arrancado de nosotros para alcanzar ver la gloria de Dios, así como Marta la vio cuando activó su fe, así como esa mujer de flujo de sangre se movió en fe y tocó el borde de su manto por la fe, así como Bartimeo clamó, gritó, y a pesar de que había muchos queriéndolo callar, ahí estaba su fe haciéndose intencional para que nuestro Señor Jesucristo obrara, así como va a obrar a través de esta palabra en tu vida y en la vida de tus seres queridos y de todo aquel al cual tú la siembres, porque recuerda que lo que vamos a sembrar es lo que vamos a recoger en el mañana. Dios te bendiga, un abrazo y recibe aún poder de lo alto, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiciones.